¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo. Tenemos actualización del Goldgen a la versión 1.1 funcional para 505, 672, 700, 750, 751, 755, todas las versiones liberables, ¿vale? Deciros antes de nada un par de cositas, como siempre. La primera, que te suscribas, que le des like ahora que me estás viendo, ¿vale? Ahora que me estás escuchando, lleva la manita, le das like arriba porque de forma gratuita a ti no te cuesta nada y eso a mí me ayuda un montón para que más personas vean el vídeo, así que de forma gratis te pido que le des tu like al vídeo, ¿vale? Que te suscribas, que active la campanita. Y la segunda, para todos aquellos que tienen 800, 801, 803, deciros que de momento no hay nada porque seguramente me van a preguntar en este mismo vídeo y de momento no hay absolutamente ni una noticia. En el momento que haya algo les traeré el tutorial, la guía, la noticia o lo que sea, ¿vale? Así que pendientes al canal, chavales. Bueno, importante esos likes, ¿eh, chavales? A ver a cuánto llegamos. Bueno, nuestro amigo Johnny ha lanzado la versión 1.1 y es muy sencillo, ¿vale? Simplemente en su Twitter, que les voy a dejar el link hacia esta misma página que estamos viendo por la parte derecha, ha puesto un enlace de Mega donde se van a descargar un paquetito, ¿vale? Esto es cuestión de horas que ya prácticamente todos los hosts que conocemos lo añadan a su página, ¿vale? Si está usando Darkmode, Hakaraifu, Nike, la que sea, todos lo añadirán. Yo lo voy a hacer de otro método porque he probado 3 de 3 y me ha funcionado. Puede ser que ahora la cuarta vez que lo pruebe no me funcione, ¿vale? Pero ya os digo que yo me he pasado estos días atrás horas y horas intentando lanzar el exploit. Es más, lo dije hace un par de días en un vídeo, incluso una tarde ya lo di por imposible, no había manera y ahora me ha funcionado 3 veces seguidas. Pues vamos al lío. Pues bueno, chavales, ustedes descargan el paquetito, ¿vale? ¿Y qué van a encontrar? Pues un archivo comprimido, el cual dentro tiene varios, ¿vale? Tiene el 505, el 672, etcétera. Pues yo lo que he hecho ha sido sacar el mío, el 755, porque tengo 755 y lo tengo aquí, ¿vale? También van a necesitar el programa netcat.gui.exe, que yo solo voy a dejar en la descripción del vídeo también. Y es muy sencillo, chavales. Pues lo que tenemos que saber es nuestra IP, porque tenemos que conectar nuestra consola. Pues todo el mundo se viene a configuración, a red, ¿vale? Y le da a donde está ver estado de conexión y por ahí van a ver dirección IP. En mi caso 192.168.1.25. Este método lógicamente es un poco más engorroso porque necesitamos un PC, pero deciros que a mí me ha ido de maravilla, ¿vale? Pues nada, simplemente tenemos que saber la IP, que la tenemos por ahí. ¿Y qué hacemos ahora, chavales? Pues muy fácil, ¿vale? Vamos a ir al navegador de internet. Todo el mundo va a entrar en esta página que está viendo por aquí arriba. Es ps4jb2/75x/, ¿vale? Lo mismo que están viendo ahí, simplemente pausan el vídeo y lo apuntan. Esta página, la primera vez que la inicien, pues dirá que se está cacheando y demás. Ni siquiera te pide que cierres y abras la página. Yo aconsejo en este punto, para de aquí en adelante, siempre ir más rápido a hacer lo que yo he hecho. Darle al botón opción, agregar a marcador y le ponen el nombre que le salga del ciruelo. Y aquí vemos varias opciones. Solamente vamos a darle donde dice JB más Netcat, ¿vale? Porque vamos a necesitar el otro programa para lanzarle el payload. Pues simplemente aquí, esto sería el WebKey. Aquí a veces, ya sabemos, puede funcionar la primera, la segunda, la tercera, la quinta, pero lo que me refiero que me ha funcionado a las 3 veces ha sido la carga del exploit, ¿vale? Esto del fallo de memoria no, ¿vale? Esto puede salir 50 veces, sea cual sea el exploit. Lances mira, lances el gen. Simplemente tenemos que esperar que salgan las letras y en ese punto pues nosotros lo que tenemos que es lanzar el payload. Ya os digo, a mí me ha funcionado 3 de 3 y de momento una maravilla. Me ha impresionado mucho, por eso me he decidido a traer este tutorial más manual, ¿vale? Porque el otro ya es de forma automática, porque lo añadirán a vuestras páginas favoritas, ¿vale? A las páginas que tú vayas usando a día de hoy. El problema es esto, el WebKey, que a veces se lanza la primera y a veces no. Pero una vez que se ha lanzado el WebKey, no me ha dado ningún kernel panic, le he lanzado el payload y la verdad que a mí me ha ido de maravilla. Ya saben que si no es algo que funcionara bien, yo no les voy a traer tutorial ni les voy a hacer perder el tiempo, ¿vale? Así que nada, como siempre, la campanita activa porque en el momento que salga algo mejor que esto, igual o una forma más rápida de cargarlo, yo les traeré el tutorial, ¿vale? Aconsejable siempre entrar en el navegador, limpiar el caché, etcétera, etcétera. Yo no lo he hecho y la verdad me ha ido muy bien, ¿vale? Pero como siempre digo, haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo haga, ¿vale? Si yo te digo que limpies el navegador, te lo aconsejo
que lo limpies para que así de ese modo pues intentemos que cargue un poquito mejor. Esta es la parte larga del vídeo, chavales. Esta es la parte donde pues tenemos que esperar que se lance el WebKey, que se habilite para que podamos lanzarlo el pirateo en sí, ¿vale? Así que simplemente nos queda esperar, ¿vale? Vamos a probar otra vez, si no hago un pequeño corte hasta que salgan las letras, ¿vale? Para que vean que no hay, que ya saben que yo en mis vídeos ni yo engaño, y si hay cortes es porque no quiero teneros aquí más tiempo de necesario. Venga, un pequeño corte y cuando estén las letras ahí volvemos. Y bueno, chavales, pues ya están saliendo las letrillas por aquí encima mía, chavales. Esperamos que se habilite el WebKey y ahora, si todo va bien, lanzamos el GoldGen 1.1. Recuerden que yo estoy usando 755, ¿vale? Por eso pone 755. Pues nada, chavales, aquí lo único que tenemos que hacer es abrir el programa Netcat GUI.exe y fijaros que es fácil, ¿vale? Le vamos a poner el puerto 9020, ¿vale? Y la IP, como ya he estado probando, pues ustedes ponen vuestra IP. En Payload File Path buscamos el Payload, que lo tengo ya allí en la carpeta GoldGen.1.1, que ya lo tengo aquí. Abrimos y se hizo la magia, chavales. Inject Payload y ya está. ¿Habéis dado cuenta? Como digo, esta sería la cuarta vez que me funciona a la perfección. Lo único, el problema, que se habilite el WebKey, ¿vale? Pero aquí da igual, el gen que seas, como se llame, GoldGen o como tú quieras que lo llame, miro, como tú quieras. Aquí el problema está en que cuando se carga el WebKey, ¿vale? Vamos a salir de aquí ya, simplemente con el botón PS. Cuando se carga el WebKey es lo que nos puede dar problema y tardar un poco más. Pero como vemos aquí, fijaros, ¿vale? Un truquito que vi por un foro, que los candadillos así, cuando lanzamos el mira, se quitan de momento, pero cuando lanzamos el gen, pues tardan un poquito en quitarse. Pero yo vi un chico que dijo que si le daba L1 y R1 rápidamente, se quitaban los candados. Y para que vean que funciona, pues nada, le damos a la X y ahí tenemos funcionando. Ya os digo, el corte que habéis visto ha sido simplemente a la espera para que me habilite las letras. Ya saben, 100% real, simplemente prueben el programa Netcat GUI, ¿vale? Le ponen la IP, le ponen el puerto 9020, seleccionen el payload y para adentro, chavales, y a jugar. O sea, es que no hay más, chavales, es que es lo que hay, una maravilla, 4 de 4, o sea, perfecto, totalmente aconsejable. Lo que hay que esperar, como os digo, es que lo habiliten o lo añadan en página, aunque viendo lo rápido que se me está cargando, creo que de aquí en adelante usaré siempre este método. Así que nada, chavales, espero que lo disfruten, recuerden ese like, ¿vale? Bien merecido, suscribiros, campanita, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.